Pues esta tarde vamos a hablar del sexto, no, del sexto factor, digamos, del noble octuple sendero, que comúnmente se le conoce como recto esfuerzo. El pali es Sama Vayama. Y ya he dicho muchas veces que Sama se puede traducir como sano, íntegro, hábil, correcto, etcétera. Y Vayama literalmente significa esfuerzo, pero se puede traducir como esfuerzo, empeño, esmerarse o esmero, lucha. Incluso a veces se puede traducir como gran esfuerzo o esfuerzo excesivo. Esto es muy, muy interesante porque a veces tenemos mala prensa o una idea de que el budismo todo es pasividad, todo es parar, es no hacer nada. Y sin embargo, este es un aspecto que se repite una y otra vez. Y de hecho, este factor samavayana, recto esfuerzo, tiene que ver con una facultad espiritual fundamental que es virya, que seguramente los que estén familiarizados con budismo lo han escuchado mucho. Hay 5 facultades espirituales, ¿no? Un poco nada más para recordarles. Está sati en pali o smriti en sánscrito, que es lo que traducimos como mindfulness, atención consciente, atención plena. Y luego están 2 pares que entre ellos se balancean. El primero es virya, que es esa energía virtuosa o energía heroica. De hecho, virya en otros contextos significa héroe. Por ejemplo, en yoga, los que hacen yoga saben que virya asana es la postura del héroe, ¿no? Entonces, virya se traduce como energía heroica o energía virtuosa. Bhante la traduce como energía hacia lo virtuoso, energía hacia lo hábil, hacia lo que es noble, que es muy apropiado. Entonces, Samavayana está asociado a esta facultad espiritual que se balancea con Samadhi, que en este contexto las facultades espirituales tienen que ver con integración. Y el otro par es Shraddha, en sánscrito, y Sada en pali, que se traduce como fe, pero no es la fe a veces ciega que nosotros pensamos, ¿no? Es esa fe budista que quizá el aspecto, bueno, tiene 3 aspectos. No quiero hablar hoy porque hay mucho que hablar, ¿no? Pero la fe budista tiene un aspecto intuitivo, tiene un aspecto cognitivo, tiene un aspecto de cuestionamiento, de estudio, de investigación y un aspecto volitivo, de voluntad, de determinación, y que se balancea con praña, con sabiduría, paña en pali. Entonces regreso, Sama Vayama tiene que ver con esta facultad espiritual de virya, de energía virtuosa, y quería enfatizar que de alguna manera nosotros escuchamos mucho a veces la imagen de un Buda contemplativo es completamente sereno, imperturbable. Entonces, pareciera esto como una contradicción. El budismo está lleno de paradojas. Entonces, por una parte es muy cierto que el budismo enfatiza mucho la calma, el silencio, el parar, ¿no? Pero lo que hay que definir, lo que hay que aclarar muy bien, de qué estamos hablando. Entonces, de lo que estamos hablando, parar, es fundamentalmente la reactividad, lo que en budismo le llaman papancha o prapancha, la proliferación de la mente, parar los obstáculos, los 5 obstáculos, todo eso es reactividad, ¿no? Entonces, y un aspecto fundamental de parar tiene que ver con la atención consciente, ¿no? No nos podemos dar cuenta qué está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, si no paramos, ¿no? Entonces sí hay un aspecto de parar, pero curiosamente, paradójicamente o irónicamente, ese parar requiere esfuerzo, requiere un esfuerzo salir del autopiloto, porque la realidad es que nosotros estamos frenéticamente en autopiloto moviéndonos. Uno de los 5 obstáculos fundamentales es el desasosiego, la inquietud, la ansiedad, que estar frenéticamente moviéndonos. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo mental, emocional, para parar, porque tenemos una
compulsión prácticamente innata, una compulsión que es parte de la naturaleza humana a escapar, a salir, a no podernos estar, quedarnos quietos, ¿no? Entonces esa es una gran paradoja. Otro aspecto de parar, porque ya después hablaré de qué tipo de esfuerzo se trata, otro aspecto de parar es bueno, sí, es parar la reactividad, es parar la proliferación de la mente y tiene que ver con parar los venenos, ¿no? Parar los 5 obstáculos, ¿no? Entonces estoy comentando que en realidad no podemos hablar de esfuerzo por sí solo. Tiene que haber un objeto del esfuerzo muy claro. Entonces el esfuerzo siempre está dirigido explícitamente a dos cosas, a purificar y cultivar mente-corazón. Esto en la traducción budista le llaman Chitta Bhavana. Chitta, recuerden, es mente-corazón, es C y latina doble T A. Chitta Bhavana. Y de hecho es algo muy bello porque no podemos separar mente y corazón, y Bhavana tiene que ver con el aspecto orgánico de las plantas, cultivar. Entonces, Chitta Bhavana, entonces no hay Chitta Bhavana, no hay cultivo de la mente sin esfuerzo. Entonces el esfuerzo es fundamental. Ahora, cómo es que la tradición budista, que muchas veces ya lo he dicho en el canon Pali, les encanta hacer formulaciones, enumeraciones. Y la razón de esta es porque la tradición budista empezó con una tradición oral por 500 años. Antes de que se empezaran a escribir los primeros textos del canon Pali, que son los textos más antiguos de la tradición budista, que se atribuyen a la tradición Theravada, pero en realidad había muchas otras tradiciones paralelas al budismo Theravada, pero que han muerto. Ahora la única sobreviviente del budismo temprano es Theravada, pero por ejemplo en la China tradujeron el canon Pali a lo que ellos llaman ágamas, que son paralelos, son muy parecidos con algunas diferencias. En fin, en el canon Pali nos encontramos en todos los textos estas referencias a 4 tipos de esfuerzos, a lo que le llaman Sama Vayama, el recto esfuerzo. Entonces, los voy a comentar todos y después voy a explicar cada uno de ellos. Entonces, tradicionalmente, el primero es prevenir el surgimiento de estados mentales torpes no surgidos. Entonces, palabras claves: prevenir estados mentales torpes y no surgido. Segundo, erradicar estados mentales torpes presentes, que ya están presentes, ¿vale? Palabras claves: erradicar, torpe, presente. Tercero, cultivar estados mentales hábiles todavía no surgidos. Palabras claves: cultivar, hábiles, todavía no surgidos. Y el cuarto y último, mantener estados mentales hábiles presentes, ya presentes, ¿vale? Entonces eso es como muy obvio y es fácil acordarnos, simplemente es prevenir, erradicar, cultivar y mantener. El orden es lo de menos. Casi siempre se presentan en este orden, pero simplemente con atención consciente, con sati, con smriti, es darnos cuenta, es preguntarnos dónde está mi mente, dónde está mi corazón, y notar cuál es el estado de ánimo. De hecho, aquí cuando hablan estados mentales en Pali es para torpe, es akusala kaita dhamma, que son torpes. Akusala, recuerden, es torpe y kusala es hábil, ¿no? Y en este contexto, Dhamma es estado mental, ¿no? Akusala kaita Dhamma. Entonces, a mí me ayuda mucho recordar simplemente prevenir, erradicar, cultivar y mantener. Prevenir es como es lógico, que tiene que ver con estados mentales torpes que todavía no han surgido, erradicar aquellos estados mentales que están presentes y que son torpes, y cultivar ese aspecto positivo de bhavana, estados mentales hábiles, kusala,
que todavía no surgen y mantener estados mentales bueno, hábiles, ¿no? Úsala otra vez y que están presentes. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es la base, es la parte como más práctica, es la parte metodológica del budismo. Algo que yo comento muchas veces, que es lo que me apasionó tanto al Dharma, que desafortunadamente, bueno, yo siento que desafortunadamente me encontré el Dharma como muy tarde, de la manera, digamos, más rigurosa y completa. Me lo encontré cuando yo tenía 31 años, porque yo empecé con mucha inquietud espiritual desde la adolescencia. Casi quería irme al seminario para volverme cura o sacerdote católico. Me desilusioné profundamente. A los 14 años yo dije, no vuelvo a ir a misa. Les costó trabajo a mis padres aceptarlo. Pero estuve yo explorando rollos New Age con hinduismo, estuve en todo tipo, incluso en, podríamos llamarle sectas New Age. Carlos sabe de esto de metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y un rollo de esoterismo. Y después me fui a un extremo donde estaba harto de todas estas supersticiones y me metí en serio a la filosofía, sobre todo filosofía occidental, pero me volví bastante escéptico y bastante nihilista. Y varios años después de haber estudiado en la universidad, me encontré con el Centro Budista en la Ciudad de México, pero por puro accidente. Yo solo quería hacer yoga y quería luego meditar. Yo tenía una profunda desconfianza ya en todo tipo de religión, pero empecé a escuchar algunas charlas de budismo y me impactaron profundamente. Encontré muchos paralelos con la filosofía griega, sobre todo la tradición de neoplatónica, la tradición de los estoicos. Hola Vicente, qué gusto verte. Y porque hay algo bastante parecido, sobre todo en la ética de la virtud. Entonces, el discurso platónico, neoplatónico de los estoicos es bellísimo, pero no tiene como un mapa de práctica. Hay grandes aforismos y consejos, es bellísimo, hay una gran insistencia en la reflexión, bueno, algo muy bien sabido de Sócrates, porque toda la tradición helénica toma a Sócrates como el gran maestro, y decía Sócrates que una vida sin reflexión no vale la pena ser vivida, ¿no? Y este énfasis a la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Lo que llaman filosofía, ¿no? El eros dirigido a la sabiduría. Todo era muy bello, pero no había por dónde cogerlo. Dice, bueno, esto suena muy bien, pero ¿cómo practicarlo? Y lo que yo me he encontrado en el budismo es que no solo está lleno, digamos, de una filosofía muy rica, pero sino de un camino muy práctico. De hecho, hice yo un máster en estudios budistas, lo terminé en el 2015, y han tratado de hacer comparaciones con la filosofía occidental, ¿no? Dice, ¿dónde caería el budismo? Y en realidad el budismo es profundamente pragmático, es una filosofía pragmática. El Buda una y otra vez se negaba a contestar grandes especulaciones filosóficas. Cuando le preguntaban cuál era la naturaleza del universo, si era eterno o era no eterno, si el espacio era finito o infinito, que si el cuerpo y el alma eran lo mismo o eran diferentes. Una pregunta filosófica en Occidente por excelencia, desde los presocráticos hasta Descartes y la tradición escolástica. Bueno, todos se han preguntado eso, ¿no? La naturaleza del cuerpo o el alma, la mente, etcétera, ¿no? Y el Buda una y otra vez le decía que él no estaba interesado en esas preguntas especulativas. Su camino era un camino de la liberación del sufrimiento. Entonces, por eso han acordado varios que, aunque sí te puedes encontrar grandes preguntas filosóficas, y bueno, hay muchísimos textos solo de filosofía budista, pero te puedes encontrar un montón de textos. No cabe duda que algo que caracteriza al budismo es que es profundamente pragmático. Lo que le interesaba al Buda
cualquier enseñanza que no estuviera dirigida a la transformación, a la purificación y a la liberación del sufrimiento, el Buda decía, deséchala. Y eso lo ves repetido en el budismo tibetano, pero que viene del budismo temprano, ¿no? Hay un texto muy bello de Padmasambhava, ¿no? Dice, los textos que no pongas en práctica, tíralos, ¿no? Los objetos que no, tíralos, deshazte de ellos, ¿no? Entonces, un poco este recordatorio. Y este es un ejemplo. Estos 4 esfuerzos son un ejemplo. Entonces, ahora vayamos, hemos hablado ya del qué, en qué consiste, hemos hablado del por qué, y ahora vayamos al cómo, que es como lo más obvio, pero lo más difícil. Hay otro texto que se ha repetido muchísimo desde el budismo temprano hasta el budismo mahayana y en la China, que cuando le preguntaban a un monje en qué consiste la enseñanza del Buda, le decían, bueno, muy fácil, haz lo que evita lo que es malo, lo que es torpe, y haz lo que es bueno, ¿no? Y le decía, bueno, eso es muy, muy simplista, eso un niño de 5 años lo puede entender. Y el Buda decía, y luego hay otras versiones en budismo chino, y digo, sí, eso es muy, muy sencillo, un niño de 5 años lo puede entender, pero un hombre de 80 años no lo puede llevar a cabo, porque esta es la clave, ¿no? Entonces, esa es la práctica, prevenir, erradicar, cultivar y mantener. Pero ¿cómo prevenimos el surgimiento de estados mentales torpes todavía no surgidos? Y aquí, sobre todo, dicen que sobre todo estos 4 aspectos, bueno, tienen una aplicación en toda la vida cotidiana, pero se enfatizan sobre todo en la práctica de meditación. Y vale la pena que nosotros recordemos que cuando nosotros decimos meditación, este es un término occidental, porque viene del latín y se dice lo mismo en inglés, meditation, pero recordemos que meditación del latín, tanto en inglés como en castellano, tiene que ver como con un aspecto de reflexión. Están las famosas meditaciones por ejemplo, de Descartes, ¿no? O Descartes, o las famosas meditaciones de Marco Aurelio, el filósofo estoico. Pero cuando estamos hablando de meditación en budismo, es una traducción pobre que tiene que ver con sati, con samadhi. Entonces, hay lugar para la reflexión en budismo, pero aquí tendría que ver más bien con uno de los aspectos del desarrollo de la sabiduría, que no voy a hablar de ello porque si no me enrollo, pero aquí tenemos que ver con la meditación sentados, ¿no? El entrenamiento de la mente, samadhi. Entonces, el primero, el prevenir, tiene que ver con poner en práctica sati y smriti, atención consciente. Y solo de eso podríamos hablar mucho, ¿no? Entonces, simplemente quiero darle un poco de claves para despertarles el interés, y que seguramente hemos escuchado mucho hablar de Sati en muchos aspectos, pero es la facultad espiritual central. Entonces van a ver cómo hemos empezado a hablar de que Samavayana o recto esfuerzo está ligado a Virya, que es una de las facultades espirituales, y Sati, Smriti, es la facultad espiritual central. En Pali le llaman indriyas, o a veces se traduce como balas, los 5 poderes espirituales, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues practicando atención consciente, practicando mindfulness, de una manera muy concreta, practicando mindfulness de una manera vigilante con los 5 obstáculos. Eso es como la tradición espiritual lo menciona una y otra vez. Sati, atención consciente ante los 5 obstáculos. Esa es la manera más concreta. Podría decir más, pero quiero dar oportunidad a que haya diálogo. Segundo, erradicar estados mentales torpes presentes, que ya están presentes. Y entonces aquí otra vez estaríamos a hablar de Sati. No podemos erradicar,
lo que no podemos ver, lo que no nos damos cuenta. Entonces, otra vez es sati o smriti en sánscrito, pero ahora aplicando los antídotos. Primero tienes que darte cuenta cuál es el obstáculo, ¿no? Entonces, aquellos que han hecho cursos de meditación y lo que no les hayan hecho, les recomiendo muchísimo que hagan un curso de meditación y que se lean material sobre meditación. Está el libro de Vivir con Atención Plena de Sangharakshita, está el libro de Cambia tu Mente de Paramananda, está el libro de Vivir con Atención Plena de Maitreya Bandhu, que quizás es el que más recomendaría, en fin. Pero en todos ellos se puede hablar de aplicar los antídotos, ¿no? Entonces, necesitas traer atención consciente para darte cuenta cuál es el obstáculo presente. Rápidamente sabemos que los obstáculos es avidez por placer sensual, el otro va en pares, es ansiedad y desasosiego, el otro es aversión, el otro es pereza o aletargamiento, y el último es duda, pero más bien no es la duda inteligente, la duda metódica, es la indecisión, ¿no? Entonces, aquí en Erradicar hay antídotos para cada uno de esos obstáculos y hay mucho que decir sobre estos, ¿no? Pero dicen que el antídoto por excelencia, el antídoto fundamental, es la imagen del samurái o del guerrero, el estar vigilante, es notarlo, nombrarlo, el etiquetar. Ese es como el antídoto por excelencia para erradicar, ¿no? Y hay muchos otros antídotos. Y yo he hecho retiros solo para hablar de esto, para la meditación, ¿no? Pero esto es un aspecto muy importante. Fuera de la meditación, si estamos hablando de erradicar estados mentales torpes, la confesión es muy importante. En Pali es Papa Dasana, es lo que le llaman en Pali. Entonces, si nos hace mucho ruido la idea de confesión porque nos trae la idea católica, olvidémonos. Papa Dasana, papa significa mal y Dasana es como descubrir o desvelar el mal hecho. Y aquí es una práctica muy importante porque se hace en el contexto de Kalyana Mitrata, de amistad espiritual. Pero tú eliges quién, no es ir con cualquier padre o sacerdote, sino es alguien que tú respetas. Puede ser lo que le llamamos amistad vertical, que la Namitrata, o puede ser alguien lo que se llama horizontal, ¿no? O en inglés peer, un amigo, por ejemplo, aquí se hace mucho en el contexto de capítulo, miembros de la orden, o en el contexto de grupos de ir al refugio. Es el contexto. O a veces lo ideal es confesarlo inmediatamente. Vas y te acercas o le hablas a alguien, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto, hice una burrada, me he peleado con alguien porque reaccioné, perdí la paciencia o fui muy grosero, fui muy rudo, etc. Eso es muy, muy buena práctica. Entonces, la práctica de confesión es muy, muy importante. Y es todo un arte confesar, ¿eh? Es decir exactamente por qué me confieso, cuál es el estado mental torpe, cuál ha sido la motivación y un poco cómo explorar nuestras tendencias, sí, lo que le llaman anusayas, nuestras tendencias, nuestras motivaciones constantes, ¿no? Otro aspecto para erradicar fuera de la meditación tiene que ver con rituales de purificación. Esto sobre todo se enfatizan en la tradición tibetana. Por ejemplo, la práctica de ir a refugio y prostraciones, que aquellos mitras que han pedido ordenación lo reconocen. Es una práctica muy poderosa porque involucras cuerpo, habla y mente, ¿no? Con visualización, ¿no? Es una práctica que yo la hice como por 3-4 años y que se recomienda mucho a aquellos que han pedido ordenaciones. Es una práctica muy, muy poderosa, ¿no? Y otra práctica, por ejemplo, es el canto de mantras, ¿no? Con una mala. Sobre todo el mantra de purificación por excelencia es el mantra de Vajrasattva, ¿no? Entonces,
tradicionalmente se repite 108 veces, ¿no? Pero puede ser un Buda o Bodhisattva que nos inspire en particular. Esto uno pensaría que esto es mera superstición, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un principio que de hecho hoy en psicología se enfatiza mucho, que tiene que ver con este principio de neuroplasticidad. O que antes, por ejemplo, estuvo de moda con programación neurolingüística, que tiene que ver con distraer positivamente nuestra mente. Es como una forma de reprogramar nuestra mente. Y eso es lo que hacemos con los mantras, porque todos tenemos nuestros mantras, pero negativos, ¿no? Soy un bruto, soy un tonto, la gente no me quiere, o bla, bla, bla. Pues es una forma de reprogramarnos positivamente. Entonces, eso puede ser una forma de erradicar, pero también vamos a ver que puede ser una forma de cultivar. Entonces, pasamos al tercero. Cultivar estados mentales hábiles todavía no surgidos. Y aquí es donde se enfatiza el aspecto de bhavana, de cultivar. Y aquí por excelencia es la práctica de las Brahma Viharas, empezando por Metta, Bhavana o Maitri, que es el sánscrito, pero también está Karuna Bhavana, que es el cultivo de compasión, que no es otra cosa más que la respuesta amorosa de Metta, de Maitri, al sufrimiento. Y quizá vale la pena recordar, yo enfatizo mucho en usar los términos originales, porque a veces las traducciones están asociadas a palabras que nos hacen ruido. Compasión a veces tiene esta idea de lástima, de pobrecito, de ponernos por encima del otro. Y eso no es en budismo. Compasión en el sentido budista es la respuesta amorosa, empática, llena de buena voluntad hacia la persona que está sufriendo, y nos incluimos, ¿no? Eso es lo que es Karuna. Y también está Mudita Bhavana, que es la respuesta empática a la alegría de otras. Es el antídoto a la envidia, es alegrarnos por la felicidad del otro, alegrarnos por el éxito de otro, alegrarnos por la virtud del otro, alegrarnos porque el otro ha conseguido novia o novio a pesar de que nosotros no la tengamos. El otro ha conseguido un trabajo a pesar de que a nosotros no nos dieron. El otro o la otra la han reconocido, le han felicitado a pesar de que a nosotros no. Es justo ese antídoto. Es cultivar eso de una manera consciente, deliberada. Y el último es Upeka Bhavana, o en sánscrito Upeksha Bhavana, el cultivo de la ecuanimidad. Y este es quizá el más difícil, pero no se puede dar sin todos los anteriores. Esto es lo que es curioso. El cultivo de Upeka, de ecuanimidad, que es muy buena traducción, ecuanimidad, o también se puede traducir como imperturbabilidad. Tiene que ver con estar ecuánime ante los vientos mundanos. Los vientos mundanos tradicionalmente se dice que son 8, pero en realidad todos son pares. Tiene que ver con placer, dolor, crítica, alabanza, pérdida, ganancia, fama, infamia, puede ser salud, enfermedad, etc. Esos son, es por ejemplo lo que los estoicos llamaban lo que estaba fuera de nuestra esfera de control, ¿no? Y Shantideva lo dice: todo aquello que no está en tu esfera de control, que no puedes controlar, son vientos mundanos, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender, a estar ecuánimes, ¿no? Hay una parte del Dhammapada muy bella que es en el capítulo de ¿cómo va? ¿El enojo o no? O la violencia, no sé, pero va algo así como que te van a criticar porque hablas mucho, te van a criticar porque no hablas, te van a criticar, de alguna u otra manera nos van a criticar. Siempre va a haber alguien que nos va a criticar, alguien que nos va a aplaudir, ¿no? Pero incluso no esponjarnos
dejarnos inflar cuando nos aplauden, no tomarnos demasiado en serio, ¿no? Es como mantenernos imperturbables. Todo esto tiene que ver con cultivar, ¿no? Entonces, he mencionado las Brahma Viharas en meditación, y en meditación también hay una práctica muy importante que le llaman Buddhanusati, o en sánscrito Buddhanusmriti, que es la visualización o el recordar del Buda, de las cualidades del Buda. Y que esto empezó en el budismo temprano, pero en el budismo tibetano se enfatizó muchísimo, que tiene que ver con la práctica de visualización de Budas y Bodhisattvas, Budas arquetípicos, y que es algo que a veces, cuando no tienes el contexto, pareciera que es una práctica meramente devocional o incluso fanática, ¿no? Porque pareciera que simplemente te creas de una manera literal que hay un Buda allá fuera de nuestra mente que nos va a llenar de bendiciones. Esto se lo han tomado poéticamente, incluso literalmente algunas tradiciones de budistas, como la tradición de la tierra pura, ¿no? Pero aquí el aspecto fundamental tiene que ver con recordar las cualidades del Buda, y que esto tiene un poder pacificador, un poder de emular. Tiene que ver con este principio de resonancia. En Pali, en budismo, hay un término que le llaman sampayana, que tiene que ver con esa capacidad de reverberar. En música hay un término que le llaman los armónicos, que cuando tú tocas una cuerda, una nota, reverberan otras notas por resonancia. Esto es lo que significa sampayana, ¿no? Esa capacidad de reverberar, de emular las cualidades. Y seguramente nosotros, cuando recordamos quizá las cualidades de un abuelo o abuela sabia, amoroso, pues nos anima y nos anima a practicar esas cualidades. Pues la idea es un poco, a lo mejor podemos pensar en un amigo o amiga cercana, o pensar en las cualidades de un Buda o Bodhisattva, ¿no? Entonces, esta práctica de Buddhanusati, de visualización, son formas de cultivar. Hay muchas otras formas también de cultivar estados mentales hábiles. Por ejemplo, el estudio es fundamental. La práctica de puyas, Kalyana Mitrata, el estudiar y conversar con amigos espirituales. Otra forma de cultivar estados mentales hábiles, pues es este ejercicio con atención plena, yoga, tai chi, correr es de lo mejor, ¿no? No es lo mismo ir con los cascos y con rock, porque es una forma simplemente de trabajar con el cuerpo, pero no estás trabajando conscientemente, ¿no? O sea, hay una diferencia que está muy bien. Una cosa es ejercitar el cuerpo, pero un poco desasociados, ¿no? Entonces, una forma de desarrollar estados mentales hábiles puede ser hacer ejercicio físico, pero de una manera muy consciente, ¿no? Con la mente en el cuerpo, realmente conectados, ¿no? Y por último, mantener estados mentales hábiles ya presentes. Quizá aquí el aspecto fundamental tendría que ver con Katanyuta Bhavana. Katanyuta literalmente significa hacer consciente el bien recibido por los demás, pero es la práctica de gratitud, es cultivar gratitud, ¿no? Pero en realidad aplica los anteriores. Para mantener, fundamentalmente tiene que ver con llevar una disciplina, una disciplina. Esto en Pali es sika. Aquellos que recitan refugios y preceptos, que es una de las prácticas o de las liturgias más tradicionales en budismo, dijimos no, Sikapatam Samadhyami. ¿Recuerdan cuando muchas veces repetimos Sikapatam? Sikapatam, Sika es aquel que está en entrenamiento. En Patam es el camino de entrenamiento, que tiene que ver con disciplina. Entonces, el aspecto de mantener tiene que ver con mantener rituales, con mantener disciplinas. Y es muy importante que, si nos hace ruido la idea de disciplina como una especie de algo rígido, quizá veámoslo como
como disciplina de placer, veámoslo como rituales de nutrimiento, ¿no? Entonces, todos tenemos rituales, pero tenemos a veces rituales positivos y tenemos rituales negativos, ¿no? Hay mucha gente que no puede ir a la cama sin lavarse los dientes, ¿no? Es una especie de ritual, simplemente uno se siente incómodo. Otros tienen ciertos rituales de lo primero que hacen al levantarse es meditar, y si no, el día pues no va. Todos tenemos diferentes tipos de rituales. Y a veces simplemente el ritual, yo por lo general me levanto, me tomo una taza de café y me leo aunque sea un par de párrafos sobre un texto budista o un poema. Para mí es muy importante un poco tratar de inspirarme el día. Últimamente, por muchos años, lo que yo sigo son los aforismos del Loyong, que es el entrenamiento de la mente en 7 puntos. Pero antes de eso, por años y años, yo lo que me leía era un capítulo del Dhammapada. Tengo como 13 traducciones del Dhammapada y que son excelentes, excelente forma como de empezar el día. Entonces, estas son formas que nos pueden ayudar a mantener estados mentales hábiles, a reprogramarnos, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí para poderlo abrir a diálogo, a preguntas, a comentarios. No tienen que ser necesariamente preguntas hacia mí, pueden simplemente compartir cómo esto es relevante para ustedes, ejemplos de su propia vida y por supuesto, pueden hacer preguntas. Gracias. Todos pueden abrir su audio. Carlos. Sí, que quizás podría agregar una cosita de cómo prevenir, y estaba tratando de recordar cómo es el término, pero no estoy recordando bien, pero es algo así como el control de los sentidos, creo que se dice, Sí. que es como eso, tiene que estar muy atento de qué cosas recibimos, ¿no? Tanto visual como auditivo, Se me como de olvidó otra eso. manera. De hecho, es muy tradicional. Sí, sí, sí. Se me ha olvidado ahora el término, pero justo le llaman cuidar las puertas de los sentidos. Es casi Esa. la traducción literal. Cuidar las puertas de los sentidos. Y recordamos que en budismo son los 5 sentidos más el sentido de la mente. Muy bien, gracias por recordar eso. Y tiene que ver con lo que en inglés le llaman input, pero es estimulación, cuidar nuestra sobreestimulación. Hoy en día, y están habiendo muchísimos estudios de psicología, estamos súper sobreestimulados. Antes no teníamos móvil, no teníamos computador, ya tenemos muchas décadas con computadoras, bueno, ordenadores, computadoras en México, ordenadores de aquí, pero son las últimas 2 décadas donde estamos apegadísimos al móvil y tablets y no nos despegamos, ¿no? Entonces, en lugar de ser herramientas, nos hemos esclavizado a ellos. Entonces, ¿qué tanto de eso son herramientas de comunicación y qué tanto de eso es simplemente son cosas que nos distraen, nos dispersan completamente y nos alienan, enajenan de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿no? Entonces, esto es un aspecto fundamental. Gracias por recordarlo. Prevenir es cuidar las puertas de los sentidos. Muy bien, Carlos, gracias. Vicente. Sí, bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Ajá. Bueno, prácticamente ya lo has dicho, y también lo que comentaba Carlos ahora también es un poco lo mismo, ¿no? Quizás sería un poco enfatizar en la idea de poner las condiciones. Con atención y llevando y con reflexión, pues uno sabe que a veces hay determinadas cosas que juntas no funcionan bien, y que si tú te acuestas después de haber visto no sé, 10 capítulos de Apocalipsis Zombie o de tal, sabes que vas a dormir mal y que vas a tener sueños extraños, y que a lo mejor al día siguiente te vas a levantar de muy mal humor.
bueno, pues se trata un poco de poner las condiciones, de buscar, de hacer una búsqueda activa para que las cosas vayan bien. Y es que muchas veces sí nos creemos que hay muchas cosas que escapan bajo nuestro control y no. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, nosotros cuando estamos con la familia, con mis padres y demás, pues nos hemos dado cuenta que en determinados momentos pues, se genera cierta tensión. Por ejemplo, en verano, a la hora de comer, hace mucho calor y tal, y le hemos estado buscando maneras para que pues intentar ir al atardecer, cuando hace más frío, cuando hace más fresco, que podamos estar al aire libre, que no tengas que tener un aparato de aire acondicionado y demás. Y pues nos damos cuenta de que así la conversación fluye, ya no se genera tanta tensión, ya no estamos todos irascibles y la convivencia es mucho más amorosa. Pues bueno, como ejemplos así de esos hay muchos, ¿no? Ojalá tuviéramos las llaves siempre para poner las condiciones, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que es muy, muy importante hacer también. Oye, excelente punto esto, porque se me habían olvidado del punto anterior que ha mencionado Carlos y que tú mencionas de generar las condiciones, se enfatiza muchísimo el budismo y tiene que ver sobre todo con cultivar las condiciones y luego mantener esas condiciones. Y es fundamental y está directamente relacionado al principio de Paticca Samuppada. Todo surge en dependencia de condiciones. Y en el Dhammapada, en el primer capítulo, encontramos, es el primero, ya no recuerdo si es en el primero, pero uno de esos capítulos se menciona que así como un mercader, un hombre rico, evita los caminos peligrosos, lo mismo el hombre sabio evita las condiciones que le van a llevar a la tentación. Para mí es, por ejemplo, como dicen en los 12 pasos, el alcohólico que está en un programa de 12 pasos y quiere dejar de beber, tiene que evitar esas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Evitar amistades bebedoras, evitar ir a los bares, etcétera, ¿no? Si tú sabes que yo, por ejemplo, lo que me da un poco de vergüenza, pero a mí lo que me trajo al Dharma fue una crisis existencial. Me involucré con una mujer casada, eso muchísimo antes del budismo, y uno en su ingenuidad cree que es suficiente tener fuerza de voluntad. Yo 3 veces logré decirle no, pero la última vez ya no, dejé de pensar con la cabeza. Entonces, me involucré con una mujer casada y eso trajo un sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Lo que quiero decir, porque esto lo menciona el Canon Pali, es que nosotros no somos seres racionales. Nosotros somos fundamentalmente seres emocionales y necesitamos cuidar las condiciones que nos van a llevar a actuar compulsivamente. Entonces, por ejemplo, el alcohólico, evitar eso. Si sabes que tienes una debilidad, evita estar a solas o en una condición que te va a llevar a la tentación. Cualquier cosa, las drogas, cualquier cosa. Entonces, ese es un excelente punto, Vicente, para cultivar y mantener. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Excelentes puntos. Mira, yo ahora, si puedo intervenir, es que te estaba pensando cosas, cada vez que puedo estar en la charla, durante la charla, siempre cada cosa, frase, o cada 2 o 3 frases pienso, ay, esto qué importante, después, ay, esto sí que importante, luego igual diré, y luego como son tantas cosas, pienso, o me meto con lápiz y papel y me lo apunto todo y luego tendría que dar yo la charla de las cosas. Bueno, pero he pensado un montón de cosas. Pero lo que pasa es que lo que acaba de decir ahora Vicente me ha traído en mente poner las condiciones, ¿no? para poder actuar de la manera correcta, ¿no? Entonces yo es que acabo de darme cuenta que una condición que va en detrimento de mi actuación amorosa es trabajar. Entonces voy a ver si le pido a mi empleador que me dé la baja permanente para poder ser más ecuánime, pero cobrando igual. Porque es que estas vacaciones he tenido ocasión de centrarme, ya sabéis los que me conocéis un poco que tengo ahí un problema con mi hijo, con su adolescencia,
Y la verdad es que hay una cosa que también de las enseñanzas y del retiro que hicimos, pues en la puya de la mañana hay una frase que la tengo todo el rato en la mente, que es: todo lo que puedo hacer es actuar de manera creativa, ¿no? Entonces ahí lo tengo apuntado por todas partes y pensé en mis vacaciones, voy a actuar de manera creativa. Total, que me puse ahí, tal, hice investigaciones, repensé mis objetivos, ¿no? Y ahí cuando llegó mi hijo hemos tenido unos días en los que, ni él es perfecto ni yo tampoco, pero la cosa ha ido fluyendo mejor. Pero en cuanto me he puesto a trabajar, el primer día volví a trabajar y ya me puse a gritarle. Y ahí paré un poco y pensé, trabajar me hace mucho mal, mucho mal. Pero bueno, ahí está, intentando actuar de manera creativa, a ver dónde encuentro mis momentos para abrir mi mente y que luego no tener ese estado cerrado, ¿no? que me impide verlo con amor. Y luego también una cosa que has dicho al principio de la charla, o no sé si lo he entendido mal, ¿no? Pero necesitas también como un objetivo, ¿no? Tener claro cuál es el objetivo a la forma de al decidir cómo actuar, ¿no? Cómo fomentar unos estados mentales, unas actitudes y dejar otros, ¿no? Y eso me ha parecido súper importante, porque hay veces que como que la charla era el esfuerzo correcto, ¿no? Hay veces que me veo poniendo esfuerzo, un montón de esfuerzo en cosas, y cuando me paro y reflexiono digo, ¿yo para qué he puesto esfuerzo en esto? ¿Realmente este era mi objetivo? ¿Qué saco? ¿Qué doy a los demás? Sí, he hecho un montón de esfuerzo, ¿para qué? ¿No? Entonces hay veces que pararte antes de hacer el esfuerzo y pensar cuál es la dirección que quieres seguir, creo que es súper importante, que es una cosa que yo no hago. Yo estoy acostumbrada, a mí me educaron, y me imagino que hay mucha gente de mi generación, en que el esfuerzo es bueno por sí mismo, o sea, tú te esfuerzas y se acabó. Y en realidad la fuerza de voluntad, sí es cierto que yo tengo capazos y cubos de fuerza de voluntad, o sea que estoy tan acostumbrada a echarle trabajo, aunque no me importe, que luego pienso, que no me importa, y que esto además es que quizá no está beneficiando a nadie ni a mí, ¿no? Entonces esa idea de primero pensar realmente cuál es el objetivo, realmente esto beneficia a mí y a los demás, y ahí entonces pensar, ¿y cuál es la cantidad de esfuerzo que quiero poner? Porque también echar toda tu energía quizá tampoco. Y no sé, esos eran los pensamientos que he estado teniendo. Excelentes reflexiones, Maite. Mira, es que me recuerdas, no sé si fue la semana pasada, no, la semana pasada fue la celebración Día de Trigrana, pero hace 2 semanas hablamos de rectos medios de subsistencia, que tiene que ver con el trabajo, y hablamos de cómo Bhante enfatiza que últimamente, en las últimas décadas, el trabajo a veces es una de las fuentes fundamentales de estrés, de estados mentales torpes. Entonces, por eso Sangharakshita enfatiza de trabajar lo menos que podamos, pero no es fácil. Eso es muy fácil decirlo, ¿no? Yo tengo que decir que una razón fundamental por la que decidí no tener familia es para poder facilitarme la vida. Entonces yo puedo ver que para mí es mucho más fácil practicar que para muchos de ustedes, ¿no? Yo reconozco eso, entonces es muy importante que sean pacientes, que no sean duros, ¿no? Porque van a decir, bueno, pues sí, esto que dice Maitreya Gosha pues suena muy fácil, ¿no? Pero es que, bueno, Carlos lo sabe, yo también paso por estrés, pero no se puede comparar con el estrés de tener un trabajo de tiempo completo. Yo tengo un amigo muy querido que es profesor de filosofía, se la pasa trabajando, promedio trabaja 60 horas a la semana entre lo que califica, planea. Es impresionante. Yo podría trabajar en un colegio, me encanta enseñar, pero no me gusta la idea para nada de esclavizarme. No podría hacer lo que estoy haciendo aquí, no podría ser Kalyana Mitrata, no podría servir a centro budista si tuviera uno de esos trabajos. Entonces, no te culpo, Maite. Esa es una cosa. Lo otro es Sangharakshita hablaba que uno tiene que ser realistas y hay cosas que uno no puede cambiar de la noche a la mañana. A lo mejor es esperar y confiar que pasen unos años tu hijo que
madure un poco y será un poco más leve, ¿no? Yo conozco varios papás y mamás que han estado en una situación muy difícil y finalmente hasta que sus hijos se han independizado un poco, pues ya lo han logrado. Entonces, no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Yo de hecho viví con una mujer, estábamos muy enamorados y viví con sus 2 hijos y me di cuenta que no era para mí, fue muy doloroso para mí dejarlo. Fue mi decisión y fue una decisión muy difícil, pero me daba cuenta feliz. Entonces, Otra pude cosa hacerlo porque no eran mis hijos, ¿no? Hubiera sido muy irresponsable, ¿sabes? Pero me di cuenta que no. Otra cosa que me doy cuenta que ahora que con lo que estás diciendo es que también he sido más consciente últimamente que he tenido este tiempo para pensar en cómo quería hacer las cosas, ¿no? Y redirigir los esfuerzos, pues es también la idea de disfrutar del proceso, ¿no? Eso. Como eso lo decía cuando empecé, yo empecé a pensar en el budismo por Alan Watts, Ah, mira, muy bien. porque lo escuchaba un montón, me encantaba, ¿no? Mm. Y él hablaba de la idea en inglés de tocar un instrumento, ¿no? Que es to play. Estás Bueno, como es una jugando. metáfora budista, sí. Claro, Sí, sí. cuando estás tocando el instrumento o cuando estás bailando, tú no estás esperando a que termine la pieza o termine el baile, estás disfrutando del proceso, ¿no? Y Sí. eso es una idea muy chula. Y luego también, pues a mí, por ejemplo, me encanta hacer, yo doy clase de tecnología, pero la idea de los proyectos, de cómo pensar lo que vas a hacer, planificar lo que necesitas, todo el proceso de la construcción y es que me encanta, ¿no? Me parece súper chulo. Lo mismo cuando vas a cambiar algo en casa o vas a todo ese proceso, ¿no? Y pienso, ¿y por qué no soy capaz de valorar y disfrutar ese proceso creativo de acompañar a mi hijo en esto? Sí, es complicado, pero ¿cuántas cosas complicadas no hacemos, no? Lo que Mm. queremos es que directamente el niño ya lo haga bien, porque la vida la tenemos tan llena de trabajo que no nos va bien, ese proyecto ya nos sobra. Y ahí sí que estoy intentando cambiar ese chip, o sea, he sido consciente de eso, ¿no? Y bueno, y por ahí creo que la cosa mejora también por eso, ¿no? Porque ahí redirigiendo el esfuerzo, pero como algo bonito que hacer, ¿no? Algún proyecto creativo, ¿no? ¿Me recuerdas algo? Es que tus reflexiones, es que todas están saliendo excelentes reflexiones. Me recuerdas algo fundamental que no mencioné aquí, que casi siempre menciono, que un aspecto fundamental del recto esfuerzo es el camino medio, el sendero medio. Y aquí hay un sutta muy famoso, un texto del Canon Pali, bueno, el protagonista fundamental es Sona. Sona era un discípulo del Buda que era muy neurótico en su esfuerzo, iba de un lado a otro lado y terminaba con dolor de cabeza. Y se dice que el Buda, con su tercer ojo, podía leerle la mente y darse cuenta. Entonces vino la famosa parábola, dice a Sona, ¿qué pasa, Sona, si cuando tú con un laúd, si la cuerda está muy tensa, se quiebra, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la cuerda está muy floja? ¿Puedes tocar el instrumento? No puedes tocar. Entonces necesitas la tensión justa. Entonces, el esfuerzo, una cosa tú dijiste, tiene que estar claro el objetivo. No es esforzarse neuróticamente por esforzarse, que yo recuerdo que me ayudó mucho algo que lo dijo una amiga psicoterapeuta. A veces andamos con la vida como muy estresados porque queremos proyectar una imagen de estar muy ocupados, de que estamos haciendo, pero no hay necesidad. Y yo me doy cuenta, le estaba diciendo un poco hace rato a Carlos, que a veces estoy un poco ya estresado porque no quiero que piensen que soy un holgazán, ¿no? Que soy un perezoso, pero es que no. Hay gente que puede parecer muy serena, pero es muy efectiva, muy trabajadora, y gente que está súper ansiosa, pero que no hace mucho, ¿no? Entonces, es un arte. Entonces, parte del recto esfuerzo es aprender a tener el esfuerzo justo, ¿no? Ni muy tenso, ni muy flojo, y ayuda mucho a tener claridad. Tú lo dijiste, Maite, es porque ¿para qué me voy a esforzar? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? No, soltarlo. Entonces, en la medida de lo posible, siendo muy realistas, simplificar nuestra vida. Siempre está ese consejo, uno y otra vez, simplificar nuestra vida, ¿no? Y eso yo mismo trato de aplicármelo, porque claro, o sea, yo me lleno mucho, a veces de muchas cosas que
que no me sobran de sobreestimulación, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que ser bastante disciplinado porque me encanta verme con personas, pero termino luego muy abrumado, termino con la garganta irritada de que no paro de hablar con personas, ¿no? Pero claro, es de lo que más disfruto, la verdad, también, ¿no? Gracias a los comentarios. Tenemos 5 minutitos más. Carmen, sí, Sí, dime. quería hacer una pregunta. Cuando has hablado de erradicar estados torpes presentes, has mencionado los rituales de postraciones. Entonces, ¿puedes explicarlo? ¿Puedes extender un poco? Porque no entiendo qué relación puede tener la práctica de los estados de postraciones con erradicar estados. No. ¿Estás familiarizada con esta práctica o has escuchado de ella? ¿La práctica de ir a refugio y postraciones o no? Conozco que es de la tradición mahayana. De la tradición tibetana, fundamentalmente. Es una visualización, visualizas el árbol del refugio, que por aquí yo tengo un árbol de refugio. ¿Dónde está? Mira, tengo aquí uno. Mira, este es el árbol de refugio de Triratna. Es una visualización, pero aquí lo importante, tu pregunta es ¿por qué? ¿Cómo está relacionada? Recordemos que cuando dijimos el esfuerzo debe tener un objetivo, mencioné que el objetivo son dos cosas. Bueno, es en realidad es Chitta Bhavana, el cultivo de la mente-corazón. Pero digamos que este cultivo de la mente-corazón, que es como el florecimiento, tiene que ver con purificar y con cultivar, ¿no? Purificar estados mentales torpes y cultivar estados mentales hábiles. Ahora, ¿qué tiene que ver con esta práctica de visualización? Porque de la misma manera que cuando nosotros usamos frases o mantras para reprogramarnos positivamente, podemos decir que la práctica de visualización del árbol de refugio, porque además estás recitando voy al refugio, a Buda darme la sangha por el beneficio de todos los seres y otras, bueno, es todo un ritual muy bello, que al principio es un poco incómodo, pero cuando lo haces muchas veces es una práctica muy poderosa porque estás trabajando al mismo tiempo con cuerpo, con habla y con mente. Hay algunas tradiciones modernas de psicoterapia que están trabajando con formas que involucran no solo el pensamiento, pero involucran palabra y el cuerpo, como a veces digitopuntura, una forma de programaciones. Esto es muy, muy interesante. Yo fui otra vez con un fisioterapeuta y es una técnica desarrollada italiana y británica e incluso de un mexicano, que tratan de utilizar tanto frases como contacto físico. Entonces, digamos que la práctica de prostraciones, lo que estás haciendo es reprogramando tu mente, ¿no? Entonces, empiezas la visualización reconociendo tus estados mentales, reconociendo tus torpezas o con aspiraciones. Quiero trabajar con una aspiración muy particular. Por decir ahora, yo estoy tratando de trabajar con la paciencia, de ser muy paciente, ¿no? Y lo traigo a mi meditación. Entonces imagínate que cuando haces las oraciones, cuando haces la reverencia, estás haciendo y haciendo oraciones. Es una forma, digamos, muy poderosa de erradicar, de cultivar al mismo tiempo. ¿Respondo tu pregunta? Sí, sí, gracias. Amparo, creo que he pedido... Sí. Nada, no, solo quería darte las gracias, que me ha parecido una charla súper práctica y la verdad que me hacía falta algo así, porque justo ayer nosotros tuvimos nuestro estudio de mitras y a veces, hoy le decía a Jaya Siri que a veces a mí me pasa como que creo que por ejemplo, estuvimos dando el tema de la dualidad y la no dualidad y a veces hay cosas que se me escapan, ¿no? Y que
que me da la impresión como que mi vida va por un lado y la enseñanza es como mucho más elevada de lo que yo luego podré llevar a la práctica, ¿no? En sí es muy bonita la enseñanza, la filosofía, pero luego no es eso cómo llevarlo, el concepto no dual de la existencia que en tu día a día, y sin embargo esta charla me ha parecido súper, yo ya lo he estudiado en otras ocasiones, pero no me había llegado tan así, y la verdad es que creo que con esto tienes ahí como un manual estupendísimo para poner en práctica todos los días la ética, no sé, la vida de lo que debe ser un budista, ¿no? Y luego, bueno, me parece súper importante y súper difícil lo que comentabas de intentar no meterse en la vorágine de hacer tantas cosas. Yo me reconozco muchas veces ahí porque pienso, tenemos una vida tan corta, hay tantas cosas que aprender, que hacer, que es como que dices, pero ¿cómo voy a renunciar a esto? ¿No? Y tantas cosas en las que te quieres involucrar, que te parece que merecen la pena. Y a veces es verdad que es como, ¿dónde pongo el esfuerzo? Por ponerlo en muchas cosas me estoy perdiendo. No sé, llegar a eso, el camino medio ahí es difícil. Muy buen punto. Esto me ha costado muchos años aprenderlo porque yo quería estar de todo. Mira, si yo te dijera, cuando estaba estudiando ingeniería química, bueno, lo dejé porque yo quería ser científico, quería ser física, quería ser médico. Luego me metí en humanidades y al mismo tiempo estaba estudiando psicología, estaba estudiando música. Pero hay una frase en México, no sé si lo usan aquí también en España, pero dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Lo usan aquí, ¿no? Y es que no hay profundidad, por eso se enfatiza mucho que una vez que cuando uno se vuelve mitra, o se hace mitra, se pide que hagan un compromiso con Triratna. Y esto no tiene que ver con dogmatismo, no tiene que ver con una forma ¿cómo se llama?, de sectarismo, de que no vayas a un lugar, sino necesitamos un sistema de práctica que nos permita profundizar. Y yo tenía esta profunda inquietud porque yo sentía la necesidad de estudiarlo todo y no sabía dónde empezar. Y un maestro, un preceptor público muy sabio, me dijo, toma a donde te lleve tu interés. Es como coger un árbol y sacudirlo. Simplemente vea lo que te interesa y de ahí te va a ir llevando a diferentes intereses. Entonces, ahora estoy como mucho más tranquilo porque me he encontrado más y más que no importa cuál sea el libro el texto budista o un texto particular, de alguna manera me va a ayudar a mi práctica. Por ejemplo, últimamente yo estoy muy metido en una práctica tibetana que se llama Lojong, entrenamiento de la mente en 7 puntos. En realidad es una especie de un refrito de todo esto. En realidad no es una contradicción, o sea, tiene otros aspectos que enriquecen y bueno, a través de los años te das cuenta que cuando estás estudiando el Dharma, lo importante es constancia, repetición. No importa qué es lo que estás estudiando del Dharma, sino que lo estés estudiando, ¿sabes? Y a lo mejor hay aspectos del Dharma que no te apetecen tanto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay un momento que a mí me interesa mucho más la filosofía Yogacara que la filosofía mayámica que se la pasa todo hablando de suñata y la no vacuidad, que como metáfora está muy bien, pero no es muy práctico, ¿no? Entonces, pero como cada quien, tú vete a lo que te llame más, sigue tu intuición y es muy importante tratar de simplificar nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es un aspecto con el Dharma, pero obviamente con nuestra vida, yo ya tiene años que no sigo Facebook, porque toma muchísimo tiempo y además alimenta muchísimo el narcisismo. Yo ya no lo sigo. Y yo tengo todas mis notificaciones de WhatsApp apagadas, de manera que yo decido cuándo las reviso y tengo la compulsión de revisarlas todavía constantemente, pero ya no tengo ahí la alarma que me está diciendo, ¿no? Entonces, y decidir, yo voy a revisar mi correo electrónico tantas veces al día, voy a revisar el WhatsApp. Entonces, como tomar estas decisiones, sobre todo eso con la tecnología moderna, es donde más se nos va nuestra vida, ¿no? Y sí, disfrutar la vida, pero vale más la pena tener relaciones íntimas con un buen amigo, una buena amiga, uno a uno. Yo he demostrado que cuando estás con más de 2 personas, puedes pasártela muy bien. Es fiesta, pero se vuelve muy frívolo.
pero realmente para cultivar la amistad espiritual necesitas regularidad y con una persona, ¿no? Entonces ahí es donde profundizas más en un grupo de estudio, ¿no? Entonces yo ya soy mucho más selectivo de lo que hago, ¿no? O sea, ya no cualquier cosa, ¿no? Me encanta la música, entonces, pero trato de ser mucho más selectivo a lo que voy o, ¿sabes? No sé si te ayuda eso. Pues nos hemos pasado unos minutitos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿O lo dejamos ahí? Maika. Nada, será la edad. Maitrigosa. Nos vamos apaciguando un poco o centrando cuando, pues a medida que vamos madurando, vamos viendo un poco más, pues eso, dónde dirigir nuestro esfuerzo, digamos, la diana la ves como más clara, era como si te pusieras las gafas bifocales, ¿vale? Que de alguna manera vas centrando un poco más esto. Nada, agradecer la charla de hoy y toda la compañía y nada, simplemente, bueno, pues comentar que a veces yo utilizo mucho lo que es el mantra de parar, pensar y actuar. Yo suelo ofrecerlo a mis pacientes o usuarios y suelo decir cuando vamos en dispersión o vamos en piloto automático, precisamente esto, para, piensa, actúa. Les digo que se pongan en una mesa tranquila, que pongan un lienzo, es decir, un papel continuo en blanco, paren, se sienten tranquilos, piensen, ofrezcan de manera escrita, visual, lo que quiero, dónde quiero centrar o la solución que quiero o hacia dónde enviar ese esfuerzo y luego actuar. Vale, eso yo como tal siempre lo he utilizado y lo he intentado, pues igual que lo ofrezco, pues me lo aplico. Es difícil, pero sí, es así, lo utilizo como mantra. Para, piensa, actúa. En cualquier momento duro de duda o de dispersión, vuelvo a es decir, tomo una respiración, entro en 10 segundos de meditación, para, piensa, actúa. Y la verdad es que me sirve. A Maite me he sonreído muchísimo cuando habla de su hijo. A mí mi hijo me dice que yo me hice budista por él. Es curioso, coincidió la época, si es así, coincidió la época más dura, digamos, de la adolescencia. La adolescencia viene a decir adolece de, ¿vale? Yo a veces lo asocio un adolescente con mi gato, fíjate, con mi gata en este caso. Una gata me arañará la madera, me arañará las cortinas y hará todo lo que su instinto, su naturaleza le ofrezca. Pues un adolescente es exactamente lo mismo. Yo me di cuenta meditando cuando entré en el centro budista en el año 2012-13, que entré con el mindfulness, ¿vale? Entré con Silamani y Dharmakirti y bueno, como ya os conté en otra ocasión, practiqué lo que es el mindfulness desde lo científico, pero quise beber de la fuente y fue cuando entré con Centro Budista. Y fue esa época en la que yo, con mucha exigencia, más que autoexigencia, a mi hijo en ese momento le pedía cosas que un niño o un adolescente no puede ofrecer. Le pedía cosas adultas. Entonces yo con la meditación y con el parar, pensar y actuar, y sobre todo con el mindfulness y la atención plena y la gran filosofía del centro budista, me ofreció precisamente esa visión de hop, el insight, y dije, este no es el camino de tratar a un adolescente, sino el cambio está en mí, no el cambio lo busco en el otro. Y entonces hablamos, es decir, esto lo expuse con mi hijo, trabajamos, yo me trabajé lo que es la atención plena, pero de alguna manera en lugar de pedirle y proyectarme en él mis propias exigencias,
lo que hice fue proyectar precisamente esa compasión conmigo misma, de no sentirme pues, mala madre, de siempre estoy riñendo. Y luego mi hijo lo vio. Y por eso siempre, ahora tiene 22 años, ¿vale? Pero cuando hablaba del tema tenía pues 16. Entonces sí que hay que decir que la relación fue un antes y un después, pero no solo hacia mí misma en el aprendizaje del budismo o de este mundo, sino hacia las relaciones con mi hijo, y luego lo proyecté hacia otras personas. Pues espero que, y muchas gracias por todo, gracias. Pero sí, Bien. fue bonito. ¿Alguien se ha quedado con alguna inquietud de comentar algo? No sé, Charo, Robert, ¿no? No me gustaría dejarlos, ¿no? Bien. Pues nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buena noche. Gracias a todos.